Es cierto lo que dice Amparo acerca de Alfonso. Hay que elogiarle muchas cosas a este hombre porque era un tipo tenaz, amaba su independencia y si bien ideológicamente él y yo no compartíamos muchas cosas, ni quizás su manera de ver el periodismo, la verdad es que yo llegué a apreciarlo mucho y a reconocerle públicamente, es decir, públicamente frente a los amigos, todas esas virtudes de las que yo carezco, que son precisamente la tenacidad, el deseo ferviente de aplicarse en la búsqueda de la libertad y de la independencia, no sujetarse a trabajos con horarios específicos, en fin, una serie de cosas que pintaban muy bien a Alfonso y que al mismo tiempo yo creo que eran producto de un carácter, de una personalidad inquieta, hiperactiva. Era un hombre que siempre estaba buscando alguna forma de hacer cosas, ¿no? Y creo que ese afán de libertad lo llevó precisamente a escribir y a publicar sus propios libros en un afán de sobrevivencia. Yo creo que él llegó a hacer cosas muy buenas en su trabajo porque a pesar de que no era un especialista en historia, vamos a decirlo así, que no tenía método, porque eso es en ocasiones evidente en su trabajo, él siempre se esforzó mucho, era muy trabajador. Me consta que se la pasaba encerrado horas enteras en su casa escribiendo sus obras, sus trabajos, ¿no? Hay que reconocerle un montón de cosas y hablaremos, o creo que en este caso solamente debemos hablar de esas cosas buenas que él tenía y de las cosas con las que no, o aquellas cosas que no compartimos, quizás no convenga hablar ahora mismo, que no eran del todo malas en su personalidad, pero yo llegué a tener algunos roces con Alfonso precisamente por eso, pero siempre quise decir, y lo digo ahora también, que era un buen tipo, incluso en ciertos momentos uno tendría que decir que era un gran tipo, porque tenía esa facultad, esa fortaleza de decir, no me importa lo que piensen los demás, estoy solo, me quedo solo y sigo hacia adelante con mis proyectos. Y era así, él era así, era un tipo muy independiente. Entonces, es una forma de reconocer a nuestro amigo Alfonso, y a mí nada me encantaría más que no estar aquí ahora hablando, sino que estuviera el propio Alfonso. Es decir, ojalá que no hubiera muerto. Su desaparición pues nos sorprendió a todos porque él no era un hombre enfermo, era un hombre muy vivaz, muy activo, y lo que le sucedió fue realmente trágico, ¿no? Trágico en muchos sentidos, y a ese Alfonso al que se refiere Amparo, al Alfonso emotivo, al Alfonso cariñoso, al Alfonso emocional, a ese es al que lo rindo culto, al hombre trabajador, al hombre inteligente, al hombre tenaz. Ahora bien, respecto al libro, yo creo que aquí es donde vemos un poco esa premura que se explica porque Alfonso buscaba sobrevivir a sus libros. Podemos advertir en el libro que cumple parcialmente con lo que promete el título. Quiero decir que si se llama Serapio Venegas, uno entiende de entrada que debe hablar sobre la vida de este hombre, de este sindicalista, y explicarnos bien a bien todo el proceso que lo llevó a tener una carrera y una personalidad y una presencia en el sindicalismo, por lo menos aquí en Tampico. Si bien es cierto que es un hombre conocido a nivel nacional, lo cierto es que la información sobre sus acciones, sobre su ideología, no abundan. Realmente hay muy poca información sobre Serapio Venegas,
digamos, entre los investigadores y los historiadores. Apenas se le roza un poco cuando se habla de la creación del primer sindicato petrolero en México, se le roza cuando se habla de algunas acciones que tienen que ver con la resistencia, y luego se le menciona un poco cuando se refiere ya a la época en la que él empezó a tener, digamos, un comportamiento caciquil, con fórmulas que eran reprobables en muchos sentidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí nos queda de ver un poco el libro, pero al mismo tiempo nos premia con el contexto. Nos habla del Tampico de los años 20, nos habla de las luchas obreras, nos habla de que Tampico era, digámoslo así, una especie de representación microscópica del mundo, porque aquí en los años 20, como todos sabemos, Tampico fue un puerto en el que no solo se hablaban idiomas de todos los lugares, sino que además Tampico era el centro, un centro en el que se practicaba abiertamente la conspiración, en el que llegaban espías, en el que llegaban ideólogos, en el que llegaban anarquistas, en el que llegaban comunistas, en el que llegaban obviamente los patrones con su ideología capitalista. Entonces Tampico era en ese sentido una especie de una gota del mundo puesta bajo el microscopio, y desde aquí, si uno analizaba la vida que se desarrollaba en Tampico, uno podría concluir que se podría entender el mundo a partir de lo que ocurría aquí en Tampico. Entonces, en esa época es en la que surgió la lucha obrera propiamente dicha de los petroleros, o mejor dicho, que concluyó que tuvo un efecto directo, ¿no? Que produjo, en este caso, un sindicato reconocido abiertamente, después de una lucha de muchos años, porque recordemos que la industria del petróleo aquí empezó en la región desde 1904, cuando produjo el primer pozo petrolero en Nevada. Ciertamente todos los trabajadores mexicanos, básicamente los trabajadores mexicanos, sufrieron durante esas casi 2 décadas, casi 20 años, la presión, el maltrato, el abuso de los patrones, que desde luego a ellos les correspondía actuar así, porque esa es la ideología del gran capital. Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, donde se practicaba esa especie de capitalismo salvaje, sobre todo en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, donde habían salido o habían emergido como potencias Inglaterra y Estados Unidos, hubo de alguna manera, se marcó la prepotencia de los grandes capitalistas. Entonces llegaron a México a actuar con impunidad, con abuso, con una tremenda prepotencia. Entonces aquí robaron los terrenos a los campesinos de la región, aquí en la Huasteca, les usurparon sus bienes, y para evitar medidas legales sobornaban a los jueces, pagaban a autoridades, en fin, y desde luego explotaban a los trabajadores. Esos 20 años fueron fundamentales para la historia del movimiento obrero, no solo en Tampico, sino en México. Es algo que se dice, que lo reconocen así varios historiadores muy serios, de que aquí se originó el movimiento obrero. Yo no sé si eso sea una dicha o una desdicha, porque eso implica un montón de sufrimiento por parte de una serie de gentes o por un montón de personas, ¿no? Entonces, a lo que voy es a esto. El hecho de que durante todo ese periodo se haya peleado contra los patrones y no haya habido resultados, es decir, que ciertamente la situación en México estaba
confusa, había muchos problemas. Recordemos el periodo de revolución, primero la lucha contra Porfirio Díaz, luego la revolución y luego la consolidación de la revolución. Esto aunado a los problemas que desde fuera llegaban, porque por ejemplo Estados Unidos no quiso reconocer por ejemplo a Carranza y luego a Obregón como presidentes de México. Entonces, y eso se hacía con toda la intención de presionar a esos gobiernos para impedir que legislaran precisamente acerca del petróleo. Entonces, digamos que el petróleo despertó la ambición de los grandes capitalistas y no hubo manera de pararlo durante 20 años. Entonces, en ese sentido es muy loable lo que ocurrió en el 24 con la creación del sindicato de petroleros del Águila, de trabajadores petroleros del Águila. Y es ahí donde, digámoslo así, se conoce la figura de Serapio Venegas. ¿Por qué? Bueno, porque fue el primer secretario general del sindicato. Y porque el hecho de que hayan obtenido el reconocimiento poco después por parte del gobierno y por parte de la compañía no implicó el triunfo absoluto. Tuvieron que luchar durante muchos años para ir obteniendo, digámoslo así, beneficios. Si bien es cierto que en el 24 se les aprobó, digamos, un pliego petitorio y de ahí que se diga que se firmó, ese fue el primer contrato colectivo de trabajo en México, lo cual puede ser muy cierto, aunque no se le haya llamado así. Es cierto que ahí obtuvieron los trabajadores del petróleo en el país el primer reconocimiento y sus primeros derechos efectivamente puestos en papel. Entonces, cuestiones como las indemnizaciones, el pago de salarios caídos en el caso de las huelgas, el derecho a la salud, una serie de cosas que hoy se ven en los contratos colectivos de casi todas las empresas. Creo que en eso consiste la grandeza no solo de Serapio, sino de todos los que estuvieron a su lado, los que trabajaron con él. Y esto devino precisamente en ciertos beneficios para los trabajadores. ¿Cuál es el problema con esto? El problema de Serapio Venegas y el problema del sindicato petrolero que emergió en el 24 fue que, siendo su raíz anarcosindicalista, porque ciertamente había muchos trabajadores del sindicato que eran de ese origen, se afiliaron a la CROM, la Confederación Regional de Obreros Mexicanos, que era encabezada por Luis N. Morones, a la que se le llamaba la Organización Amarilla. Amarillo en ese entonces significaba que se eran oficialistas. Entonces era una confederación que estaba aliada al gobierno, y eso, digamos que marcó un poco cuál era la ideología para mi gusto de Serapio Venegas. Serapio Venegas no era un anarcosindicalista, no era un comunista, no era un anarquista. No sé, así es cierto, cómo pensaba, pero todo indica que era un hombre más oficialista, porque lo prueba el hecho de que él proponiera que se afiliaran a la CROM. Entonces, más tarde se iban a arrepentir de eso, porque precisamente Luis N. Morones los traicionó. Traicionó al sindicato y tuvieron que dar marcha atrás y rechazar, digamos, que sirviera como árbitro en una pugna con la empresa. En fin, el asunto es que Serapio Venegas llegó a obtener ese pequeño poco de poder en su sindicato y gradualmente, eso es lo que se interpreta de lo que explica aquí Alfonso en su libro, gradualmente Serapio Venegas fue distanciándose ideológicamente y prácticamente de sus orígenes, si es que los tuvo, como yo les mencionaba, no hay manera de saber cómo pensaba,
pero se despegó de los propósitos del sindicalismo. Entonces, gradualmente empezó a actuar como un cacique, digámoslo así lo menciona Alfonso también, y esto terminó con el paso de los años en una generación de odio de sus propios compañeros. ¿Por qué? Porque aún en el sindicato había rescoldos de trabajadores a los que podríamos considerar como narcosindicalistas, como comunistas, y contra ellos Serapio Venegas, digámoslo así, los combatió, y los combatió, pero no de una manera muy heterodoxa, ¿no? Entonces, digamos que esa es la razón por la que de pronto Serapio Venegas perdió el halo que había ganado cuando se creó el sindicato, el halo de líder bien pensante, bien creyente, lo fue perdiendo gradualmente. Entonces, Alfonso habla de que incluso se rodeaba de grupos de choque que lo defendían y que golpeaban a sus propios compañeros. Aquellos que se lo oponían a Serapio eran golpeados por este grupo de choque y que no era más que el mismo mecanismo que utilizaban en la CRON. Luis N. Morones hacía precisamente eso. Formaba grupos de choque para eliminar a los contrarios ideológicos. Pues eso fue lo que practicó Serapio Venegas. De tal forma que yo creo que es muy triste constatar que las prácticas del gobierno para ir corrompiendo